Bueno, entonces para registro, domingo 22 de diciembre de 2024, la enseñanza de hoy la hemos denominado el nacimiento único del Señor encarnado. No hay otro más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, porque de lo que vamos a hablar se trata de ti. Gracias porque tú eres ese Emmanuel que vino a estar con nosotros y a cambiar nuestro destino. Abre esta mañana, Señor, esta tarde ya nuestros corazones para que verdaderamente tu palabra quede arraigada. Que podamos salir de aquí y meditarla, Padre Santo, para poderla proclamar y dar testimonio de qué se trata la Navidad. Gracias te damos y en lo personal, Señor, a través de tu Espíritu, que sea Él el que se manifieste en esta palabra que vas a compartir, este cuerpo santo de gracia y paz. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 1 de los versículos 18 y 25, que ya fueron leídos en lo que fue la lectura de la palabra, con las dos profecías que lo acompañamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una narración acerca de la comunicación, de la concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Navidad, donde el mundo celebra a su manera y no sabe por qué celebra y muchas veces ni siquiera sabe qué celebra, pero celebra. La palabra Navidad viene de natividad. Nosotros como creyentes celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El significado de la Navidad es el niño que nació para ser rey. Un canto nos decía, teniendo que morir antes. La Navidad es un recordatorio al hombre de que debe de arrepentirse para que pueda recuperar el propósito para el cual fue su existencia. La tuya, la mía. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, permanentemente. Y en este contexto de un andar incierto, los creyentes no debemos caminar conforme al ritmo y estilo del mundo. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la celebración de la Navidad? Muchos dirían, debo poner arbolito, debo hacer esto, debo hacer aquello. Dice la palabra de Dios que yo debo celebrar la Navidad, me manda a celebrarla. Definitivamente que no se nos manda a celebrar la Navidad. Debemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no en esta época, que es un día incierto que el mundo ha señalado, así como el nacimiento del Señor. Lo debemos celebrar los 365 días del año. Pero así como celebramos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no hacemos nada más en el momento de la Semana Santa, ¿sí? En la Cena del Señor hacemos memoria de su muerte, de la muerte de Cristo. Todo eso es algo digno de ser celebrado. Entonces vayamos a esos textos que ya fueron leídos del capítulo 1, del 18 al 25, ¿sí? Que es donde vamos a estar trabajando esta mañana. Nos dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este nosotros, váyanlo subrayando, porque es fundamental en todo lo que el Señor nos presenta esta tarde. Eso es lo que celebramos como Navidad. El hecho de que Dios mismo en su segunda persona se hizo carne y viene a estar con nosotros. Esto es impactante. Y como decíamos al inicio, se debe celebrar en todo momento. Cada día del año es Navidad para un cristiano. Como creyentes debemos proclamarle al mundo perdido cuál es la esencia de lo que celebramos. Y ellos solo están celebrando por celebrar. Y decimos, no saben incluso lo que celebran. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que debemos proclamarles. Esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres nació en Belén de Judá. Hay que proclamar que como creyentes lo que celebramos es el regalo más precioso que hemos recibido, al Dios hecho hombre. Debemos cerrar nuestros ojos, cada uno de los que estamos aquí de distintas edades, y veamos y recordemos aquellos regalos que hemos recibido, que han impactado incluso nuestra vida. Este es el más hermoso, el más precioso y el que cambia definitivamente destinos. El Dios hecho hombre. Proclamar el nacimiento único del Señor encarnado. De ahí de la denominación a esta plática. Un nacimiento único, no hay más, no hay otro. Que Dios honró a su Hijo decretando el carácter único de su nacimiento. Un nacimiento sorprendente. Nos tiene que sorprender, pero no solamente cuando lo escuchamos, como ahorita aquí lo estamos diciendo. Tenemos que vivir con esa sorpresa de lo que implica lo que Dios hizo para que Jesús pudiera estar aquí. La promesa del nacimiento virginal. Dios anuncia el nacimiento único de su Hijo mediante una promesa dada 7 siglos antes de la llegada de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver en nuestros textos que se le dio lectura, del 18 al 25, capítulo 1 de Mateo, lo vamos a dividir de la siguiente forma. El niño que nació en Belén, al que llamaron Emanuel, sería un signo de gracia, un signo de poder, un signo de salvación y un signo de victoria. Eso es para nosotros el nacimiento de Emanuel. Gracia, poder, salvación y victoria. En su momento, Emanuel significa, nos lo dice el texto, Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo identifica a Jesús como el Emanuel prometido. Él era el Emanuel prometido. Centrándonos en la lectura que se hizo, vemos que se afirman 2 veces que ese niño, que es el personaje del que vamos a hablar, pero en una etapa porque ese niño crece y se hace hombre y muere para cumplir con la misión que se le dio. No nació por la unión de José y María. Lo tenemos que identificar en los textos que se les dio lectura, sino que fue concebido por el Espíritu Santo en los versículos del 18 al 20. Es decir, por la actividad casual del Espíritu. La concepción de Cristo no tuvo lugar de la sustancia del Espíritu o por su generación. Si no se hubiera pensado en un momento dado que el Espíritu Santo era el Padre en un momento, y no es así, sino por el poder y la actividad del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Jesús no fue implantado en el vientre de María, y esto debe quedar claro, sino que fue formado de su carne por el Espíritu, de la carne de ella. Por lo tanto, Jesús fue concebido por una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre el cuerpo de María. Y luego ya experimentó los procesos naturales de gestación y nacimiento. En su momento, la concepción y el nacimiento virginal confirman la verdadera humanidad de Cristo y lo vinculan a las antiguas promesas de la descendencia de Abraham. Tenemos aquí entonces en nuestros versículos de estudio como personaje a un niño. ¿Quién es ese niño? Sentémonos en el versículo 23 otra vez ya señalado. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel es el nombre del Mesías esperado, el nombre de Jesús, Dios encarnado. ¿Qué nos dice la palabra en Lucas en su capítulo 2? Que ese niño nació en Belén, ¿sí? Cumpliéndose las profecías que se hicieron 700 años atrás por medio de los profetas, de las cuales ya dimos lectura de las 2 profecías.
En Mateo, y lo hemos visto, es un evangelio que fundamenta hechos narrados mediante profecías del Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en el evangelio de Mateo. Y tenemos entonces, y las vamos a leer de nueva cuenta, las dos profecías. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y vean lo que sigue, esto es tremendo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso nos identifica quién es ese Mesías, quién es ese niño desde antes. Nace en un momento porque era necesario que se hiciera hombre, pero es desde toda la eternidad. Y la de Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ese hijo prometido, tenemos que ubicarlo, viene desde Génesis 3:16. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Donde queda señalado que será la simiente de la mujer la que acabará hiriendo en la cabeza a la serpiente. Mateo en su genealogía la resume en el capítulo 1, en el versículo 1, de una manera muy sencilla. Y nos presenta a Jesucristo como el hijo de David y como el hijo de Abraham. Después ya hace una descripción pormenorizada de lo que implica esa genealogía. Pero a Jesucristo lo presenta como hijo de David, como hijo de Abraham. Como hijo de David, Jesucristo es el verdadero rey, el Mesías esperado, el rey de los judíos. El pueblo judío de Dios durante miles de años depositó su esperanza en la promesa de un Salvador venidero. El hijo prometido con Abraham, ¿sí?, en el cual habría una gran descendencia, incontable se dice en la palabra, como las estrellas. Entonces, este es el niño que había de nacer, el que nació en Belén. Es un hecho determinante. El profeta señala que ese hijo prometido por Dios es el que vencería el pecado del hombre. Y empezamos a ver la identificación que hay entre el nombre, la misión, el carácter. Un nombre bíblico siempre nos da la personalidad de la que estamos hablando. Él vencería el pecado del hombre. El pueblo escogido sabía que vendría un Mesías que sería rey. Lo imaginaban de otra manera. Y es el ángel que anuncia la concepción y el nacimiento de Jesús. El que dice que todo es para que se cumpla la profecía de Isaías, de la que ya hicimos referencia. Vemos entonces aquí en el versículo 21 de nuestro texto que el nombre que se le dará a ese niño, nos dice, es Jesús. Los nombres de los personajes bíblicos tienen un gran valor. Muchas veces incluso estamos en una época donde ya no se le da atención al nombre de las personas. Se buscan las combinaciones por ciertos grupos en un momento dado. Los nombres bíblicos en los personajes siempre tienen un gran valor. Y ese nombre ya está definiendo al niño del que estamos hablando. Nos dice su identidad, cómo será su carácter, su personalidad, su misión, sus virtudes, sus atributos. Y el versículo 21 resalta y lo subrayamos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre es parte del personaje. Lo vemos en el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, cuando está siendo enviado a Egipto para sacar al pueblo de Dios. Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Para poder identificar quién eres, saber de tu carácter, saber de tus atributos, saber de tu poder, para poderles contestar a los que me pregunten, ¿quién me envió? Y ese nombre es precioso. Dios le dice, se identifica, ¿mi nombre cuál es? Yo soy el que soy. Vayan por favor a Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15.
Yo soy el que soy, se identifica a Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, que dice, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Un nombre que identifica. A Dios se le identifica en la palabra de diversas maneras. Y vemos que se dice que es el inmutable, el eterno, el que no cambia. Y en cuanto a nosotros, definitivamente, cada día estamos cambiando. Dios es por siempre, no cambia, es inmutable, ¿sí? En el texto que estamos viendo, no solo se nos dice que un hijo va a nacer en Belén, no se deja ahí. Lo que se nos revela es quién es con el nombre que se nos da, la misión que tiene. Se identifica como el Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijimos, subrayen ese nosotros, porque va a ser un cuestionamiento fuerte al final de esta plática. Versículo 23, Emmanuel, que traducido dice, es Dios con nosotros. Y aquí hay que hacer una aclaración. Esta aclaración es en el sentido de que Mateo cita a Isaías, que fue escrito en hebreo, como todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Entonces, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Así Emmanuel, nos dice el texto traducido, es Dios con nosotros. Implicando aquí ese Dios que no solamente es para los hebreos, no solamente es para los griegos, no solamente es para los gentiles, para el pueblo antiguo. Ese Dios es para los que estamos aquí en el hoy, los que estamos aquí esta tarde en este cuerpo santo de gracia y paz, que por la fe fuimos añadidos al pueblo del Señor. Su mensaje ha sido y es para todas las naciones. El plan de Dios siempre fue la salvación de los pecados, que es la misión de Emmanuel, que llegase a nosotros ese mensaje, esa salvación. El plan divino siempre ha sido que las buenas nuevas llegaran a nosotros. En el corazón de Dios siempre ha estado llegar a todas las naciones. Cuando se le crucifica a nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, se le pone un letrero que lo identifica. ¿Qué dice el letrero? Como rey de los judíos. ¿Y cómo fue escrito? En latín, en hebreo, en griego. Ese Emmanuel del que estamos haciendo referencia es el rey que vino a estar con nosotros. Él nos busca, Él nos ama primero. Hay personas que tú conoces, que quieres, que llegan, que tienes tiempo que no las veías y te impacta cuando las vuelves a ver que llegan o incluso vienen un tiempo a estar a tu casa. ¿Sí? Ese Dios vino a estar con nosotros buscándonos y amando primero Él. Vemos las implicaciones de ese acercarse, de ese buscar de parte de Emmanuel. Decíamos que íbamos a dividir el estudio en 4 partes. Ese nombre de Emmanuel, en ese nombre encontramos gracia. La gracia de Dios que viene a vernos. Aquí hay 2 palabras muy juntas, porque las podemos decir muy rápido. Nosotros y Dios, con nosotros Dios. Es estar junto nosotros y Dios, definitivamente que no es por nuestro mérito, que es lo único que merecíamos nosotros, la muerte como paga por el pecado. Una caída, sí, una naturaleza caída, la nuestra, no tenía esa posibilidad de acercamiento. No podemos hacer nosotros nada para acercarnos a Dios. No podemos subir a donde Él está. Jesucristo, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, lo vimos en el canto, lo vimos en la lectura de la oración sacerdotal, ¿sí? En su gracia, Él recorre esa distancia que hay y se hace uno de nosotros.
Esto nos tiene que trascender, nos tiene que poner verdaderamente a ver cuál es el concepto que tenemos de todo esto. Se hace carne, nace en Belén como un niño, vive una vida perfecta como hombre. Porque muchos de ese mundo que decía yo que está celebrando lo que no saben que están celebrando, tienen en sus casas nacimientos que no lo ponen al niño Dios hasta las 24 horas del 25 o algo así, ¿verdad? Se le sigue viendo como ese niño y ya no digamos otras cosas que dicen, ¿no? Entonces no, es un niño que se hace hombre. La fe cristiana está basada en la doctrina de la deidad de Jesucristo, que fue cuestionada mucho, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, se le ha presentado falsamente de muchas maneras, como un buen hombre, maestro, filósofo, profeta. Y nosotros sabemos que Él no es nada de eso. Él es Dios hecho carne. Él es Dios hecho carne. Juan dice en su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí viene lo que subrayamos para nuestro estudio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el verdadero Dios hecho carne. El niño anunciado, profetizado que nacería en Belén, es Dios mismo que tomó forma humana. La palabra nos presenta, y no es aquí el punto profundizar por tiempo, que Dios se había acercado a nosotros de diversas maneras, como un ángel, como una columna de fuego en la noche, como una nube de día, como una zarza ardiente. Mas en su gracia, que es la parte que estamos viendo, en el cuerpo humano que toma en forma perfecta, viene a vivir entre nosotros. Parece repetición, pero es una parte que tenemos que estar señalando. Él determinó tomar un cuerpo humano que es definitivo y eterno para tener comunión con nosotros. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Son cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Todo esto nos comunica de su gracia, del deseo de acercarse. Tú has tenido deseos de acercarte, los que son esposos ahorita en un momento dado, con nuestra propia familia, con amigos en un momento dado. Él tuvo ese deseo eterno de acercarse a nosotros. Todo esto nos comunica de su gracia, para que nosotros lo pudiéramos tocar, abrazar, escucharlo, besarlo. Nos han dicho en diversas partes que hemos escuchado de estudios que tenemos que estar nosotros creciendo, imaginándonos lo que estamos escuchando. ¿Tú te has visualizado abrazando a Jesucristo? Besándolo. Eso vamos a hacer en la eternidad. Va a ser precioso ese tiempo. Pero aquí tenemos que estar visualizando en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento lo que ese acercarse implica. Jesucristo se ha manifestado de diversas formas, ¿sí?, a lo largo de toda la historia del hombre. Mas decide tomar una forma última y definitiva para toda la eternidad, y en su momento es como nosotros. Con forma humana para tener comunión con nosotros. Y toma la forma humana, vayan a 1 de Timoteo 3:16. Y nos dice la primera parte, e indiscutiblemente grande es el misterio, grande es este misterio definitivamente de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En carne se humilló, se hizo pequeño como nosotros. ¿Cuántos en un momento dado aquí en el caminar nuestro en la tierra, lo que estamos queriendo hacer es crecer, vernos hacia arriba en un momento dado, ¿sí? Visualizamos la grandeza muchas veces erróneamente. La palabra dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Emmanuel se hace carne en un recién nacido. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y Emmanuel se hace carne
en un recién nacido. ¡Wow! Vivió como humano, igual que nosotros. Es un milagro que no podemos entender. Que viniera a nosotros humillándose. Que como pecadores, sin Él estábamos, ¿cómo era nuestra situación? Desamparados, abatidos, desesperados. Pero en su gracia, en su amor, en su misericordia, se hace como nosotros, con forma humana para tener una comunión con nosotros. Se quedó con nosotros, habita con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se queda entre nosotros, se hace como nosotros en semejanza de carne de pecado. Dice Romanos 8:3. En semejanza de carne de pecado, Él no tiene pecado. Él es el perfecto, pero toma la forma de aquellos que tienen pecado, de ti y de mí, porque todos nosotros somos pecadores. Toma nuestra forma de los pecadores, la forma que tenemos. El hombre pecador está condenado por sus delitos y pecados. Condenar implica señalamiento por culpa. Y en su gracia, Dios viene y se hace uno de nosotros. Es semejanza, pero sin pecado. Todo esto nos trasciende en el milagro que estamos viendo. Siendo hombre, vence al mundo. Así entonces, podemos concebir que Emmanuel significa que nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia, definitivamente. Por otro lado, la segunda parte de nuestro estudio, ese Emmanuel nos presenta a un Dios de poder. El niño anunciado, profetizado que nació en Belén, no debe verse como indefenso, lo hemos dicho. Su encarnación es muestra de poder, la encarnación de Cristo. Es un milagro, es asombroso. ¿Cómo puede la naturaleza frágil humana soportar la presencia de Dios? Dios presente en un cuerpo humano delicado. El Salmo 104 nos dice, mira la tierra y ésta tiembla. Toca los montes y estos humean. Dios le dijo a Moisés que no podía ver su rostro, ya que no había hombre que lo viera. ¿Y qué? Que no muriera, que muriera. Dios le dice a Moisés en Éxodo 33, 20, 23, yo se los leo. Dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mis manos hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. Eso fue posible solamente mediante la encarnación de Jesucristo, que se le pudiera ver, que se le pudiera tocar. En la plenitud de la deidad, es la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. La persona de Jesucristo, ese Emmanuel que estamos presentando, es única por lo que es, por lo que significa para nosotros. Aunque siendo en forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres para llevar a cabo su misión de parte de Dios. Y en Filipenses 2, 6, 8, si van ahí por favor, que es parte de lo que estuvimos orando al inicio de este servicio. Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo mediante ese milagro es que un cuerpo humano frágil puede soportar la presencia misma de Dios. Solamente con su intervención. La zarza ardiente no se consumió. Cristo Jesús es la zarza ardiente.
viva entre nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En nuestra mente finita no alcanzamos a entender la encarnación de Jesucristo, de cómo Dios está presente en un cuerpo humano y éste no se deshace. Veía lo que sucede con las montañas, ¿sí?, en un momento dado. Vemos entonces el milagro de Dios en esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es perfectamente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre. Desde el principio de la encarnación es ambas cosas al mismo tiempo. Una persona que existe en dos naturalezas. Ese Emmanuel encarnado habita entre nosotros y habló con nosotros, sintió como nosotros, se hizo semejante a nosotros. La encarnación es única y sin paralelo en la historia. Vemos que la palabra nos dice que lloró por su amigo Lázaro. Emmanuel vive una vida como la nuestra, pero señala la palabra, la vive sin pecado. Ese habitar entre nosotros nos hace pensar lo grande que es su poder al que nos estamos refiriendo como implicación de los versículos que estamos viendo. Y vemos que ese Emmanuel entre nosotros es una realidad que no podía ser un nosotros en Dios, con Dios. Jesucristo nuestro Señor es el Dios, hecho hombre, todopoderoso. Mas podernos identificarnos con Él, con ese Dios todopoderoso, ya que como hombre tuvo esas vivencias que enfrentamos en nuestro caminar diario, en donde Él deja huella que debemos de seguir. Muchas veces tenemos situaciones que enfrentamos y no sabemos qué hacer. Recurramos a nuestro consejero, que mediante su Hijo Jesucristo nos dejó esas huellas. Su vida fue perfecta, fue un varón de dolores, enfrentó traición, fue despreciado. Pero debemos confiar y descansar en Él, pues Emmanuel, Dios con nosotros, entiende nuestras debilidades. Nos podemos poner a pensar y avergonzarnos de debilidades que pudiéramos tener. Él sabe, entiende esas debilidades. Su palabra nos dice que es ese gran consejero, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Otra vez el nombre y la identificación, cómo la persona queda identificada. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Conoce lo que enfrentamos, ya que está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros en su momento, su encarnación, debe asombrarnos. Y lo vamos a estar repitiendo varias veces, porque muchas veces caminamos en nuestro caminar cristiano y no lo hacemos. La gloria de Dios sobrepasa la naturaleza humana y no puede ser contenida en ningún templo creado. Pero en Cristo habita toda la gloria infinita de Dios en armoniosa unión personal con un hombre finito. Y cito a Agustín, que parafraseó a Cristo y dice: aunque caminé sobre el mar, aunque tenga bajo mis pies la euforia y la soberbia de este mundo, cuando las olas embravecidas me han presentado como un hombre mismo, pero mi evangelio proclama la verdad misma sobre mí, que nací de una virgen, que soy el Verbo hecho carne. Gracia, poder, Emmanuel es un Dios de salvación. El nacimiento virginal de Cristo muestra que en Cristo Dios realiza una salvación sobrenatural. Su nombre nos revela su carácter, su misión. El versículo 21 lo hemos implicado, ¿sí? Él salvará al pueblo de sus pecados. Al ser Dios con nosotros, la salvación se ha acercado. Nos rescata de la paga que merecemos del pecado, siendo que estamos condenados al fuego eterno. Ese era nuestro destino por esa naturaleza caída. Estamos desesperados y clamamos.
Y nuestro clamor está expresado como en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, Emmanuel es tu respuesta. Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo. El plan divino, la encarnación de su Hijo viene a nosotros. Podemos enfrentar toda adversidad sabiendo que Emmanuel está con nosotros. Al decir podemos enfrentar toda adversidad, no estamos diciendo que vamos a salir airosos de todas ellas. Van a ser distintas circunstancias. Él fue un hombre que sufrió dolores, traiciones en un momento dado. Pero Él, estando con nosotros, nosotros no debemos de temer lo que estamos enfrentando. Podemos enfrentar la adversidad sabiendo que Emmanuel está con nosotros. Lo acabamos de ver en nuestro estudio dominical que estamos haciendo en Marcos, cuando revisamos el capítulo 5, cuando el Señor Jesús calma la tempestad en el versículo 38. ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, que perecemos. La vida del hombre sin Dios navega sin reconocer que Él está en la misma barca, va contigo y tiene cuidado de los que creen en Él. Así como el nombre identifica, también se identifica hacia dónde está dirigiendo Él su cuidado. Wayne Grudem escribe, y lo cito: el nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inequívoco de que la salvación nunca puede venir a través del esfuerzo humano, sino que debe ser la obra de Dios mismo. La necesidad única del Señor encarnado era una necesidad nuestra para tener esa salvación. Cristo vino a este mundo con un propósito. Él fue enviado con un propósito, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Esa era la misión por la cual fue enviado Él. Emmanuel, Dios, fue enviado para traer esa salvación, acercárnoslas a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, es un mensaje de victoria también. Jesús cambia tu corazón, quita ese corazón de piedra duro y te da uno de carne. Esa es la transformación. Muchas veces cuando estamos orando por una persona pedimos ese cambio, porque sabemos que en un momento dado, y más en la mañana cuando estábamos orando, que yo oré por las personas que están en una posición de eminencia. No puede haber cambio por un partido político, definitivamente que no, en cuanto por más proyectos que puedan traer. El cambio tiene que estar en el corazón de los hombres. Ahí está. Ezequiel, vayan a Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Que andes en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra. En el ejercicio de nuestra vida cristiana se tiene que ver reflejado ese testimonio, que verdaderamente estamos caminando con esas huellas que se nos dejaron para poderlas seguir. Como Dios de victoria, ese Emmanuel hace posible que podemos proclamarle al mundo que sin Él estábamos sin esperanza, y muchos de ellos están sin esperanza. Y ahora, estando con nosotros, Dios con nosotros, es que estamos llenos de esperanza. Él recorre la distancia, Él nos busca, Él nos ama y trabaja con esa desesperanza para darnos esperanza. La encarnación de Jesucristo es victoria. En el establo de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios anuncia su victoria en ese momento. Muchos lo ven indefenso, lo ven en una situación que por qué ahí en el establo y no en un, ¿cuál es el 4 estrellas, 5 estrellas o hoteles que hayamos conocido? No, Dios anuncia su victoria ahí.
Es el Hijo de Dios el que viene. Satanás mismo sabía que venía un Salvador. La simiente de Dios mismo hecha carne, que viene a salvar a su pueblo, viene a rescatarlo. ¿A quién no le ha gustado esas historias, esas películas de rescate donde vemos a los reyes? Emmanuel, eso es lo que hace. Dios con nosotros, Emmanuel, es el verdadero Salvador de nuestras almas, pero no nos podemos quedar ahí, y nuestros cuerpos. Es el Evangelio que se ha acercado y lo recibimos nosotros. ¿Cómo? En arrepentimiento por nuestros pecados. Pedimos perdón y nos entregamos a Él de todo corazón. Nos entregamos a Él de todo corazón. Y en esa cercanía, por haber Emmanuel recorrido la distancia, es que tenemos esa salvación, esa victoria para nosotros. Le pedimos como el salmista en el Salmo 151:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el Señor, por medio de su sangre preciosa, lava tu alma. Hebreos nos lo dice, yo se los digo, 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, solamente la de Él podía hacer, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Sin duda la misión que se le encomendó. Pasamos de muerte a vida y nuestro cuerpo también será salvado, regenerado, glorificado. Dios lo levantará de entre los muertos para que nosotros estemos en cuerpo y alma por toda la eternidad delante de su presencia. Esto nos da esperanza. ¿Te da esperanza? Estar enfrente de Él eternamente. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó a ella, y cada vez que revisamos esto, nos lo pregunta a nosotros, te lo pregunta a ti en este momento. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Qué contestas? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Emmanuel entre nosotros. Es victoria, Emmanuel. Pero Jesucristo venció a nuestro último enemigo. ¿Sí? 1 Corintios 1, capítulo 15, se los leo yo, del versículo 51, si quieren ir. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto? Estaremos con Dios por toda la eternidad. Emmanuel es nuestra victoria. Dijo el ángel en los versículos 21, 22 y 23 de nuestro texto. Dará a luz un hijo, le llamará Jesús. ¿Sí? Todo esto aconteció para que se cumpliera la profecía que hemos dicho, donde dice que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él dijo, toma carne humana para que mediante la muerte pudiera salvar al pueblo del pacto de la muerte y del diablo, nos lo dice Hebreos. La derrota del poder satánico implica que debe ser más que un hombre quien lo derrota. Pero el vencedor tenía que ser hombre en unión con los hombres que podían morir su muerte.
El argumento continúa entonces. Por tanto, le convenía ser semejante a sus hermanos en todo, para que pudiera servir como nuestro sumo sacerdote. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Los profetas dijeron que el único Mesías sería a la vez el Dios eterno y el siervo ungido de Dios. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. A la vez, un niño y el Dios Todopoderoso. Tenemos la profecía de Isaías. A la vez nacido en la humilde Belén y sin embargo, eterno y omnipotente, la profecía de Miqueas que ya leímos. Y a la vez, hijo de David y el Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies. Y Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, que se levantará a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se llamarán Jehová, justicia nuestra. El nombre de nueva cuenta identifica quién es. En su momento Dios Hijo encarnado nos muestra todos los atributos de Dios en su naturaleza divina, todos los atributos del hombre en su naturaleza humana. Por la obra encarnada en Cristo, en nuestra carne y sangre, los creyentes podemos ahora, lo decíamos, acercarnos a Dios. Acercarnos implica que te cuestiones, ¿me acerco al Señor? ¿Qué tan constantemente me acerco a Él? Y habitar en su santa presencia, eso podemos hacer, ya como ciudadanos que seremos de la ciudad celestial, en lugar de enfrentarnos a la aterradora ira del Señor. Emmanuel, hay gracia, poder, salvación y victoria, que traducidos es Dios con nosotros. Ahora bien, podemos decir los que estamos aquí reunidos, ¿está Él con nosotros? En lo individual, tú te puedes preguntar y te puedes responder, ¿está Dios conmigo? ¿Lo podemos decir? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estás tú en ese nosotros? ¿Qué implica estar con nosotros? Que Él murió por nosotros, que tenemos la vida eterna, que seremos glorificados. Cada uno debemos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Juan lo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Lo conoces? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Verdaderamente lo has recibido? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lucas nos dice en el capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el Rey del universo. ¿Hay un lugar en tu corazón para Emmanuel? Después de haber visto tan sencillamente esta tarde lo que hemos presentado,
Cree en Emmanuel y será Dios contigo. Pero para creer tienes que tener un genuino arrepentimiento, una entrega total a Jesucristo. Tu vida tiene que ser un testimonio vivo de lo que implica verdaderamente que Él esté con nosotros. Este es el maravilloso intercambio por su inmensa benevolencia que ha hecho con nosotros. Recorrió la distancia que no podíamos recorrer nosotros. Él nos busca, Él nos ama, ¿sí? Al hacerse hijo del hombre con nosotros, nos ha hecho hijos de Dios con Él. Coherederos, dice la palabra. ¿Alguien se siente pobre? Al descender a la tierra nos ha preparado la ascensión al cielo. Al asumir nuestra mortalidad, nos ha conferido su inmortalidad. Aceptando nuestra debilidad, nos ha fortalecido en su poder. Recibiendo nuestra pobreza para sí, nos ha transferido su riqueza. Tomando sobre sí el peso de nuestra iniquidad que nos oprimía, nos ha revestido de su justicia. De este modo está la necesidad de la encarnación. Pone de manifiesto la maravilla de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. En verdad, este es uno de nuestros mayores motivos de alabanza al Señor, pues nada necesitábamos tanto como a Jesús. ¿Cuántas necesidades nos quejamos? Y no estoy viendo a las mujeres, ¿no es cierto?, en su momento de lo que no tenemos. Nuestra mayor necesidad era Emmanuel y ya está con nosotros, ya trasciende. Nos implica lo que eso representa. Él no fue ningún otro que Dios encarnado. Mateo nos dice, Él vino a morar con los enfermos y a sanarlos. Él vino a morar con los poseídos por demonios para liberarlos, con los pobres en espíritu para bendecirlos, con los que estaban cargados de preocupación para librarlos de esa preocupación, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para curarlos, con los hambrientos para alimentarlos, con los discapacitados para restituirlos. Pero sobre cualquier otra cosa, dice que vino a morar con los perdidos para que Él pudiera buscarlos y salvarlos. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Tú eres uno de ellos? Infinitamente rico, se vuelve pobre. Asumió nuestra naturaleza humana. Entró en nuestra atmósfera contaminada por el pecado sin que fuera jamás manchado por él. Llevó nuestra culpabilidad, llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores, fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades. Fue al cielo para preparar lugar para nosotros. Envió a su Espíritu para morar en nuestros corazones y ahora hace intercesión por nosotros. Y algún día vendrá para llevarnos para estar con Él eternamente. ¿No es sorprendente esto que dice el apóstol Pablo? A través de su pobreza somos hechos ricos. Este mensaje que hemos escuchado nos debe de poner a pensar. Tenemos una relación vertical y tenemos una relación horizontal. Para que nuestras relaciones horizontales estén bien, definitivamente que nuestra relación vertical tiene que estar ubicada en ese Emmanuel, quien recorrió la distancia. También imagínate esta tarde las distancias que tienes enfrente de ti en tus relaciones horizontales, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo y muy fuertemente, porque nuestra familia principal, entre hermanos en Jesús, hermanos con ese Emmanuel. Meditemos verdaderamente lo que tenemos que hacer. Falta todavía una semana y se va a hablar de ello la siguiente, ¿sí?, de lo que implica, y ya lo hemos visto muchas veces, esas proposiciones que hacemos para el año que viene. No, desde ahorita medita y trabaja con lo que este Emmanuel significa para ti. Y que verdaderamente puedas tú ser uno de nosotros,
Porque no es garantía porque estés aquí sentado todos los domingos, ya seas uno de nosotros. Definitivamente que no. No hay un aparatito con el cual se pueda medir, como lo decimos nosotros, cuando son las entrevistas de los bautismos, de la membresía en un momento dado. No. Él sí puede ver el corazón de cada uno de nosotros. Él sí puede ver la entrega que tenemos cada uno de nosotros en cuanto a lo que implica decir y manifestarnos que somos uno de nosotros, porque Él está con nosotros. Si tú no has tenido una relación con el Señor Jesucristo, es un momento importante ahorita para que revises tu situación. Tu destino es horrible, como era el destino de todos nosotros antes que ese Emanuel llegara a nuestra vida. Toma verdaderamente este tiempo para que analices. Si tú estás fuera de esa relación con Emanuel, es el momento en que tomes la decisión porque Él te está buscando, Él ya vino, no depende de ti, no es porque tú lo hagas. Que tengas una respuesta, arrepiéntete de tus pecados, del principal de haberle dado la espalda a Él por cuánto tiempo. Y caminemos juntos, quienes ya pertenecemos a ese nosotros, con esos que vienen como nuevos a nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde nos has permitido escucharte a través de tu Espíritu, Señor. Gracias porque verdaderamente sabemos que la mayor implicación de ese Emanuel que nació fue esa gracia, esa salvación, ese poder, esa victoria que tú la haces nuestra. Proyectas nuestra vida en un sentido, nos quitas de la desesperanza y nos das esperanza. Nos das una relación con el Dios Todopoderoso, con su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu. Señor, ayuda a cada uno de los que estamos aquí, a mis hermanos, a mis hermanas, a que verdaderamente estemos dando un testimonio que somos parte verdadera de ese nosotros con Emanuel. Y a quienes en su momento esta tarde han escuchado, o muchas otras veces han escuchado de tu palabra, pero hoy les ha implicado verdaderamente, Señor, que vengan a ser parte de ese nosotros, porque esa es tu intención desde siempre, la salvación de todos. En el nombre precioso de Jesús.